¿Dónde está el fotómetro? Especial. Mira, no, nena, la nariz, no. No juegas que no tenemos este modelo es exclusivo de la colección de colección verano 94. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nicolás. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Te lo deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cuando era niña y subsecuentemente cuando era adolescente, tenía un plan de vida. Un plan específico, claro. Terminar la universidad a los 25, 26, casarme antes de los 28 y procurar en la medida de lo posible tener mi primer hijo antes de los 30. Entré a la universidad directamente después de terminar el colegio y escogí comunicaciones porque en ese momento quería hacer cine. La verdad no tenía muchísima opción porque iba a estudiar con una beca. Solo podía escoger una universidad y una carrera de entre las que estaban disponibles. Que dicho sea de paso no eran del todo de mi agrado. Yo quería estudiar arte, obviamente. Me demoré 8 años en terminar la universidad, 1 año más haciendo las prácticas. Para cuando me gradué ya ni siquiera quería hacer cine, quería escribir de cine. Tenía 26 años, 2 años de experiencia formal de trabajo, sin mencionar los casi 8 años de experiencia que tenía en traducciones y muchísimas ganas de trabajar. Eso último fue en el 2019. Renuncié a mi trabajo en el 2020 para comenzar una maestría y una productora que nunca llegué a realizar. Hacia febrero del 2022 seguía en la maestría, pero trabajaba en un call center, recibiendo insultos diarios de norteamericanos que no tenían la más mínima idea de lo poco que ganaba. Older than Stephen Sondheim when he had his first Broadway show. Older than Paul McCartney when he wrote his last song with John Lennon. By the time my parents were 30, they already had 2 kids. Entre el encierro, la falta de trabajo y los innumerables cambios que tuve que hacer con mi vida para adaptarme a la situación universal, terminé con 29 años, 3 gatos, varias crisis depresivas y la pesada sensación de que, 1, había perdido los últimos años de mi juventud y 2, no había hecho absolutamente nada con mi vida. En el 2021, a mitad de la maestría, me mudé de la casa en la que había estado viviendo con mi ex y mis abuelos. Regresé a la casa donde crecí y me establecí en un mini departamento de 15 metros cuadrados. Conseguí un trabajo de camarógrafa, puesto para el que tenía amplia experiencia, cosa que aparentemente no fue suficiente porque me despidieron al mes sin poderme dar una explicación. Así que me dediqué a tejer, a llorar y ver Netflix. Creo que en una semana vi todo Bridgerton, The Haunting of Bly Manor, The Haunting of Hill House. Quise hacer un video sobre el iceberg de películas chocantes, pero fue demasiado
y no tenía la energía para hacer absolutamente nada. Sumida en una de las más profundas depresiones de mi vida, alguien me pasó los stand-ups de Bo Burnham. Pregunté, ¿debería ver Inside? Y me dijeron, no. Por lo que más quieras, no veas Inside en este momento. Fast forward a mayo del 2022. Creo estar lista para ver Inside. I hope this special can maybe do for you what it's done for me these last couple months, which is to distract me from wanting to put a bullet into my head with a gun. Uno siempre piensa que es el único que lidia con la depresión y el trauma con comedia, porque obvio, ¿quién en su sano juicio se reiría del chiste que hago sobre la vez que casi me mata un ex? Hasta que ves a alguien que lo hace también. Varias veces, ¿no? Porque no lo ves una sola vez. Son muchos comediantes, muchas personas que conozco con profundas heridas, pero que siempre tienen una sonrisa y un chiste verdaderamente oscuro con el que comenzar una conversación. El absoluto nihilismo del existir encerrado en una pandemia mundial que mata a miles de personas todos los días, pero se supone que debemos seguir trabajando, debemos seguir estudiando, nadie nos va a dar la comida gratis. Debemos seguir productivos mientras todo se quema, todo se va al demonio. Los padres de mis amigos mueren uno a la semana y no puedo ni verlos, no puedo ayudarlos. No vi a mi mamá ni a mis hermanos en 2 años. En Inside, Burnham tiene que cumplir con su rol. Hacernos reír en medio del apocalipsis. El tipo tiene que darnos risa. Ese es su trabajo. No puede darse el lujo de no hacerlo. No porque esté literalmente obligado a hacerlo, sino porque es lo que se espera de él. El mundo no se detuvo para nadie. Toda la gente que trabajaba tuvo que seguir trabajando mientras millones de personas morían sin poder ver a sus seres queridos una última vez. Cuando comenzó la cuarentena, lo primero que se me pasó por la cabeza fue volver a escribir en mi blog de cine, pero ya nadie lee blogs. Ni siquiera yo leo blogs. La conclusión más lógica fue comenzar a hacer videos en YouTube. Inside me hizo recordar a los primeros meses del canal. Esta necesidad creadora de hacer algo productivo con el exceso de tiempo, pero al mismo tiempo la frustración de sentir que todo lo que hago no es suficiente. Hacia la mitad de Inside, Bo Burnham nos explica que él quería terminar su proyecto antes de cumplir 30. Estaba cumpliendo 30 años en cuarentena durante una pandemia, luchando por mantener el flujo creativo durante uno de los peores momentos para la salud mental que hemos visto en décadas. Mientras tanto, sus estúpidos amigos estaban teniendo estúpidos hijos, y eso lo sentí aquí. And now my stupid friends are having stupid children. My stupid friends are having stupid children. Compararme con los logros de los demás. O sea, estoy contenta por ellos. Me alegra muchísimo que estén logrando financiar sus proyectos y cumpliendo con sus metas. Pero al mismo tiempo, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Además de acumular títulos universitarios que probablemente no vaya a usar. Menos mal mis amigos no están teniendo hijos. But if I could kill myself for a year, I'd do it today. If I could kill myself today and be dead until like 18 months from now. Todo es muchísimo más difícil con depresión. Lo magnífico de Inside es la forma en la que Burnham logra mostrar al mismo tiempo la crudeza de la depresión. Esas escenas en las que anda en buzo o en calzoncillos en una habitación oscura hablando sobre el rápido declive de su salud mental e intercalarlas con escenas hermosamente producidas, musicales upbeat, que también hablan del declive de su salud mental, pero lo hacen bonito, con escarchita, como mi vida. Igual con toda la escarchita que sale de las canciones más conocidas del especial, cuando lo llegas a ver es bastante distinto a lo que esperabas. El grueso del especial es triste, es difícil de ver, es excesivamente personal, muchísimo más personal que cualquier otro producto hecho en pandemia que haya visto. Era como verme a mí misma, quería saltar a la pantalla y abrazar a este tipo que no conozco y que jamás sabrá de mi existencia y decirle: yo también me siento así, te entiendo, todo va a estar bien, y darle pequeños pats en la espalda. Y la comparación tan precisa, Burnham dejó de hacer shows en vivo hasta el 2020 porque sufría de ataques de pánico en el escenario. Fue en enero del 2020 en que decidió volver a los escenarios, justo antes de que el mundo se fuera al demonio. Justo cuando estábamos listos para comenzar de nuevo. El mundo se venía abajo junto con nuestra salud mental.
Si bien el especial se sitúa dentro del encierro de la pandemia, podría tranquilamente tratarse sobre un momento de presión en cualquier momento de la vida de alguien. Hace un tiempo entré en este rant con alguien que conozco sobre lo mucho que detesto los musicales, solo para darme cuenta al final que era mentira. Quizás el concepto de musical se me hacía demasiado cursi, quizás Glee me arruinó la vida. Luego de revisar algunos de mis musicales favoritos, entré en conflicto con otra persona, esta vez porque estaba ofendidísima de que a esta persona no le gustaran los musicales, en fin, la hipocresía. Recordé, por ejemplo, que me encantaba Rent, desde mucho antes que pudiera entender todas las tramas que componen la película, desde mucho antes de que pudiese captar temas como la crisis del VIH en Estados Unidos y la experiencia trans, etc. Para mí, Rent era ese musical medio bohemio que a veces pasaban en TNT y que me gustaba ver por las canciones. Creo que incluso hasta cierto punto me gustaba porque me hacía acordar mucho de mi mamá. Realmente no había explorado mi identidad de género o mi orientación sexual, mucho menos me había puesto a pensar en los artistas que se encontraban detrás de piezas claves de la cultura LGTB, porque nadie puede negar que Rent es una pieza clave dentro de lo que es la representación LGTB. Pero Tic Tic Boom no es sobre Rent, es sobre el hombre que escribió Rent, Jonathan Larson, antes de que escribiera Rent. Verán, Jonathan Larson estaba por cumplir 30 años y no había puesto en escena un solo musical. Larson llevaba 8 años escribiendo su musical Superbia, y con la sombra acusante de los 30 acercándose cada vez más, el objetivo era estrenar Superbia antes de cumplir los 30. Uno de los dilemas de Larson en la película es la necesidad artística de completar su proyecto versus la necesidad práctica de venderse y aceptar trabajos comerciales para tener estabilidad económica. Mientras tanto, Larson tiene que manejar un trabajo estresante en una cafetería, la pérdida de sus amigos a causa del VIH y un bloqueo creativo que no le permite terminar el musical. Jonathan se pelea con Michael, su amigo, que trabaja en publicidad, vendiéndole cosas innecesarias a gente que ya tiene demasiadas cosas, etcétera, etcétera. La publicidad es mala, el arte es bueno. Y la cosa es que no tiene razón. Es lo mismo que pienso yo, sí, pero no tiene razón. Desmerece el trabajo de su amigo porque dice que se vendió al capitalismo. Pero ¿cómo puedes juzgar a alguien por querer tener éxito? Una vida tranquila, un seguro médico, un lugar cómodo donde vivir, seguridad. El complejo de superioridad que tenemos ambos porque nos rehusamos a dejar ir nuestros sueños por más poco rentables que sean. Estamos haciendo arte, estamos creando. Y sí, no me alcanza para el pan y dependo económicamente de mi familia y algunos trabajos mediocres que tengo de vez en cuando, los cuales me distraen del miedo eterno que tengo a morirme sola bajo un puente. Pero estoy creando. Creo que por eso siento tanta presión de encontrar uno de estos trabajos donde te enquistas hasta que te jubilas. Me muero de miedo de seguir creando y de crear más cosas y no llegar a ningún lado. Y sin embargo esto me hace tan feliz, me hace tan feliz. Jonathan Larson logra escribir la canción que faltaba para el musical y da un recital estilo preview días antes de su cumpleaños y es bellísimo. Pero el musical no es suficiente, más bien es demasiado, no llega a ser producido para el escenario a pesar de lo talentoso que es el tipo. Cuando Jonathan le pregunta a su agente qué debe hacer ahora, ella responde que debe empezar a escribir el siguiente y luego de ese el siguiente y así sucesivamente. Jonathan pasó los últimos 8 años de sus 20s escribiendo un musical que nadie verá. Y por supuesto, siente que es el fin del mundo. Se le cae el mundo a pedazos, nada sale como lo planeado. Pero el tiempo no se detiene por nadie. Jonathan cumple 30 y su regalo es una llamada de Stephen Sondheim. Un tipo importantísimo de la industria, quien le dice que le encantó su obra y que tiene mucho potencial, que tiene futuro. Y esta es la palabra clave. Futuro. Y así, Jonathan logra pasar el umbral hacia los 30. El mundo no se terminó. Eventualmente comienza a trabajar en el musical que le da título a la película, sobre la cual se adapta la película, y luego termina de escribir Rent. Jonathan Larson muere en 1996 con 35 años, un día antes del estreno formal de la versión final de Rent, la cual permanecerá en Broadway por 12 años. Nada pasa cuando dan las 12. Nada cambia. Las células de tu cuerpo son las mismas.
No te salen 30 arrugas en la cara, una por cada año que estuviste esperando este momento. No es el fin de tu juventud. No se volverá más tangible tu miedo a envejecer, al menos no más de lo que ya lo es. Es decir, ya he pasado los últimos 2 años experimentando el cambio generacional. A veces me dicen señora en la calle. Mi vida ya es completamente distinta a como era en mis tempranos 20. ¿Qué tan diferente puede ser después de cumplir 30? Parte de lo que creo que ocurre con esta paranoia de cumplir 30 es que hemos crecido viendo actores mayores en papeles de veinteañeros en el cine. Sobre todo en las películas que tenían protagonistas mujeres. Veíamos a estas mujeres con buenos trabajos, como en Si tuviera 30, pero algo siempre les falta, y como esto es Hollywood, por supuesto que lo que les falta es un marido. Y eso se convierte en una de las expectativas que aprendemos a tener. El punto es que siempre les falta algo, y al final de la película lo encuentran, así eso sea una pareja, un cambio de carrera o algún tipo de experiencia trascendental que cambie el curso de sus vidas. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si solo cumples 30 y ya? Este último año he estado tratando de convencerme de que cumplir 30 es un plus, operando bajo la premisa muy publicitaria de que los 30 son los nuevos 20. Tratando de ver la nueva década como el momento en el que comienzo a verme a mí misma como mujer y ya no como una chica. Incluso respondí a las preocupaciones de cumplir 30 de alguien que quiero mucho con frases como: toda etapa tiene su parte hermosa. Lo bueno es que ganas experiencia y madurez. Pero no tiene por qué ser un cambio, no tiene por qué ser un deadline. No tienes por qué haber conseguido absolutamente nada en específico. No tiene por qué ser el último año que te queda para lograr todas tus metas, establecerte como un adulto y tener todo en orden y resuelto. La vida no es una carrera. Y tampoco tienes por qué tener alguna revelación, algún cambio de vida. No tienes por qué darte cuenta de todos tus errores y cambiar por completo el curso de tu existencia. No tengo la más mínima idea de qué va a pasar con mi vida el próximo año. Lo único que sé es que no pienso seguir viviendo mi vida pensando en qué se supone que ya debería haber logrado a los 30. Felicidades. 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 Felicidades, amigo. Felicidades, amigo. Un saludo muy especial a mis Patreons Diego, Regina y mi abuela. Si desean apoyarme, el link al Patreon se encontrará en la descripción.